penetrándolo al final. Luego volver. Dios es amor, indulgente misericordia, nueva cada mañana, de regreso al campo, mañana de abril, la cara sobre la hierba, únicamente las alondras. Cogerlo ahí fuera, en este mundo insignificante, antes de su tiempo, en un lugar. ¿Qué? ¿Muchacha? Sí, insignificante muchachita. En esto ahí fuera y en antes de su tiempo, lúgubre agujero, llamado, no importa. Padres desconocidos, él desapareció, de aspecto fino, tan pronto como se abrochó la bragueta. Ella igual, 8 meses después, casi día por día. Nada de amor. Evitó eso, nada de amor como normalmente se descarga en el niño sin habla, en el hogar. No, ni por supuesto, en lo que aquí concierne ninguna otra clase de amor. Durante los periodos subsecuentes, un asunto tan típico, nada de nada hasta los 60 cuando... ¿Qué? ¿70? ¡Dios santo! Hasta los 70, vagabundeando por un campo, mirando sin fijarse cómo crecen los bulbos de las primaveras, parar unos pocos pasos después, fijar la mirada en el vacío, continuar. Un poco más, parar y mirar de nuevo, y así sucesivamente, a la deriva, cuando de pronto, poco a poco, todo desapareció, toda aquella temprana luz de mañana de abril, y se encontró en... ¿Qué? ¿Quién? ¡No! ¡Ella! Se encontró a sí misma en la oscuridad, y si no exactamente insensible, puesto que todavía podía oír el zumbido, llamémosle así, en los oídos, y un rayo de luz se le iba y se le venía, como puede pasar con la luna, al deambular, dentro y fuera de las nubes, pero tan inerte, sintiéndose tan inerte. Ella no sabía en qué posición estaba. Imagínate, en qué posición estaba, si de pie o sentada. Pero el cerebro, ¿qué? ¿Arrodillada? Sí, si de pie o sentada o arrodillada. Pero el cerebro, ¿qué? ¿Tumbada? Sí, si de pie o sentada, arrodillada o tumbada. Pero el cerebro, quieto, de algún modo, puesto que su primer pensamiento fue, mucho después, un brusco destello, educada como había sido para creer, con los otros niños abandonados, en un misericordioso... ¡Dios! El primer pensamiento fue, mucho después, un brusco destello, ella estaba siendo castigada por sus pecados. Algunos de los cuales, como prueba adicional, si es que esta era necesaria, pasaron como un relámpago por su mente, uno tras otro, entonces desechados, como una tontería, mucho después, este pensamiento desechado, al darse cuenta de repente, poco a poco, de que no estaba sufriendo. ¡Imagínate! No estaba sufriendo. Por supuesto, no pudo recordar, así de improviso, cuándo había sufrido menos, a no ser, por supuesto, que yo hubiese sido... destinada a sufrir, creyendo que sufría, como en algunos momentos de su vida, cuando realmente intentaba sentir placer. De hecho, no sentía ninguno, ni siquiera el más mínimo, en cuyo caso, por supuesto, esa noción de castigo por cualquier pecado, o por otra cosa, o por todo, por ninguna razón en particular, porque sí, algo que comprendió perfectamente, esa noción de castigo, que fue lo primero que había pasado, educada como había sido para creer, con los otros niños, abandonados en un misericordioso... ¡Dios! Lo primero que le había pasado, entonces desechado como una tontería, quizá no fuera tal tontería, después de todo, y así... todo eso, vanos razonamientos, hasta un nuevo pensamiento. Mucho después, brusco destello, realmente muy estúpido, pero... ¿qué? ¿El zumbido? Sí, siempre el zumbido, o como se llame, en los oídos, aunque por supuesto ahora, no más en los oídos, en el cráneo, pesado estruendo en el cráneo, y siempre ese rayo destello, como un rayo de luna, pero probablemente no, por supuesto que no, siempre el mismo punto, ora brillante, ora velado, pero siempre el mismo punto, como ninguna luna podría, no, ninguna luna, como formando parte del mismo deseo de atormentar. Aunque ahora, de hecho, ni lo más mínimo, ni un remordimiento, por el momento, por el momento,
este otro pensamiento entonces, o mucho después, un brusco destello, muy estúpido realmente, pero tan suyo de una manera que podría hacerle bien, quejarse, a ratos, contorcerse no podría, como si estuviese en agonía, pero no podría ocasionarse ningún desperfecto en su maquillaje, incapaz de engañar, o la máquina, seguramente la máquina, desconectada. Nunca recibió el mensaje o fue incapaz de responder, como embotada. No pudo emitir los sonidos, ningún sonido de ninguna clase. Por ejemplo, gritar pidiendo ayuda. ¿Debería ella sentirse tan predispuesta a gritar? ¡Ah! Después escuchar. Gritar otra vez. ¡Ah! 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 Después escuchar otra vez. No, evitando eso, todo en silencio como una tumba, sin... ¿Qué? ¿El zumbido? Sí, todo en silencio salvo por el zumbido, o como se llame, sin hacer ningún movimiento, de tal manera que podría sentir solo los párpados, seguramente abriéndose y cerrándose, apagar la luz, lo que llaman reflejos, ninguna sensación, solo los párpados, incluso en las mejores circunstancias. ¿Quién lo siente? Abriéndose, cerrándose, toda esa humedad, pero el cerebro quieto, lo suficientemente quieto. Oh, bastante a estas alturas, controlado, bajo control, para cuestionar incluso esto, pues aquella mañana de abril, así lo razonó, aquella mañana de abril, ella fijando con su mirada una lejana campana, mientras se dirigía hacia ella, fijándola con su mirada para que no se le escape. Aún no se le había ido toda esa luz de sí misma, sin ninguna por su parte. Así, razonaba, vanos interrogantes, y todos quietos como muertos. Dulce silencio como de tumba, cuando de repente, poco a poco, se dio cuenta. ¿Qué? ¿El zumbido? Sí, todos quietos como muertos salvo por el zumbido, cuando de repente se dio cuenta de que las palabras eran ¿qué? ¿Quién? ¡No! ¡Ella! Se dio cuenta que las palabras venían. Imagínate, las palabras venían, una voz que no reconoció, al principio, al menos mientras estaba soñando, pero finalmente tuvo que admitir que no era sino la suya, ciertas vocales que nunca había oído en ninguna parte, para que la gente se parara a mirar, las raras ocasiones, una o dos veces al año, por alguna razón siempre en invierno, se parara a mirar sin comprender. Y ahora este flujo uniforme, que ella que nunca habría, muy al contrario, prácticamente sin habla, toda su vida, cómo había sobrevivido, incluso al hacer la compra, al ir de compras, el centro comercial de bote en bote, el supermercado, con la lista en la mano, con el bolso, el viejo bolso negro de la compra, allí de pie esperando, todo el tiempo necesario, en medio de la multitud, inmóvil, la mirada fija en el vacío, la boca entreabierta como siempre, hasta que volvía a su mano, el bolso volvía a su mano. Pagar y marcharse, no tanto como un adiós. ¿Cómo sobrevivió? Y ahora este flujo sin entender ni la mitad, ni la cuarta parte, ni idea de lo que estaba diciendo. Imagínate, ni idea de lo que estaba diciendo, hasta que comenzó a intentar engañarse a sí misma. No era la suya en absoluto, no era su voz en absoluto, y sin duda sería vital que ella estaba a punto, tras largos esfuerzos, cuando de repente sintió, poco a poco sintió, moverse sus labios. Imagínate, sus labios moviéndose, como si hasta entonces no hubiera, y solo los labios, las mejillas, la mandíbula, toda la cara, todos esos... ¿Qué? ¿La lengua? Sí, la lengua dentro de la boca.
Todas esas contorsiones sin las cuales no es posible hablar y que normalmente no se sienten. Tan concentrado está uno en lo que dice, todo el ser pendiente de sus palabras, de forma que ella no solamente no solamente debía renunciar, aceptar la suya, únicamente su voz, sino también este otro horrible pensamiento. Oh, mucho después, brusco destello. Mucho más horrible si es que fuera posible. Esta sensación estaba volviendo. Imagínate, la sensación estaba volviendo, comenzando por arriba, bajando por toda la máquina. Pero no, evitó eso, solo la boca por el momento. ¡Ah! Por el momento. Luego pensando, oh, mucho después, brusco destello. No puede continuar. Todo esto, todo aquello, flujo uniforme, esforzándose por oír, por encontrarle sentido, y sus propios pensamientos encontrarle sentido. Todo. ¿Qué? ¿El zumbido? Sí, siempre el zumbido, o como se llame, todo al mismo tiempo. Imagínate. Todo el cuerpo como oído, solo la boca, los labios, las mejillas, la mandíbula. Nunca. ¿Qué? ¿La lengua? Sí. Los labios, las mejillas, la mandíbula, la lengua, sin quedarse quietos ni un segundo, la boca ardiente, flujo de palabras, en su oído, prácticamente en su oído, sin entender ni la mitad, ni la cuarta parte, ni idea de lo que está diciendo. Imagínate, ni idea de lo que está diciendo. Y no puede parar, imposible parar. Ella que en un momento antes, solo un momento antes, no podía articular sonido, sonido de ninguna clase, ahora no puede parar. Imagínate, no puede parar el flujo y todo el cerebro suplicando, algo suplicando en el cerebro, suplicando a la boca que pare. Pausa un momento. Si fuera solo por un momento sin respuesta, como si no lo hubiera oído o no pudiera parar ni un segundo, como enloquecida, todo esto al mismo tiempo, esforzándose por oír, juntar todas las piezas, y el cerebro, enloquecido por su cuenta, tratando de encontrarle un sentido, o de pararla, o en el pasado, escudriñando en el pasado, destellos por todas partes, andando siempre, andando toda su vida, día tras día, unos pocos pasos, y después se para, mira al vacío. Después continúa, unos pocos pasos más, se para y mira al vacío, y así, a la deriva, día tras día, o aquella vez en que lloró. La única vez que pudo recordar. Desde que era una niña, debió de llorar cuando niña. Tal vez no es esencial para vivir. Solo el grito al nacer ponerla en marcha, respirando. Solo el grito del nacer para ponerla en marcha, respirando. Y luego nada más hasta esto. Cuando ya se ha convertido en una vieja bruja sentada mirando su mano. ¿Dónde fue? En Crocker's Acres. Una tarde volviendo al hogar. ¡El hogar! Un pequeño montículo en Crocker's Acres. Crepúsculo, sentada, mirando su mano sobre su regazo, con la palma hacia arriba. De repente la vio húmeda, la palma. Lágrima sin duda, suya sin duda. Nadie más a la vista, ningún sonido, solo las lágrimas. Se sentó y observó cómo se secaban por completo en un segundo, o con cosas sin importancia. El cerebro vacilando por su cuenta, atrapándolas con rapidez. Y nada. Hasta la próxima. Malas como la voz. Peor. Como sin sentido. Todo eso al mismo tiempo. No puede. ¿Qué? ¿El zumbido? Sí, siempre el zumbido. Ruido sordo como de cascadas. Y el rayo, parpadeando intermitentemente, comenzando a moverse en círculos, como un rayo de luna, pero... no. Todo es parte de lo mismo. Todo es parte de lo mismo. Observa eso también. El rabillo del ojo, todo eso al mismo tiempo. No puede continuar. Dios es amor. Todo es parte de lo mismo. Observa eso también. El rabillo del ojo, todo eso al mismo tiempo. No puede continuar. Dios es amor. Ella será purificada. De regreso al campo, el sol de la mañana. Abril. La cara oculta en la hierba. Únicamente las alondras. Y así. Cosas sin importancia. Esforzándose por escuchar la palabra casual. Darle algún sentido.
El cuerpo como ausente, solo la boca como enloquecida sin poder parar, imposible parar, algo que ella debía... ¿Qué? ¿Quién? ¡No! ¡Ella! Algo que ella debía... ¿Qué? ¿El zumbido? Sí, siempre el zumbido, ruido sordo, en el cráneo, y el rayo, indagando alrededor, sin dolor, por el momento. ¡Ah! Tan lejos. Luego pensando, oh, mucho después. Brusco destello, quizás algo que ella debía decir. Podría ser. Quizás algo que ella debía decir. Podría ser. Algo que ella debía decir. Cosa insignificante. Antes de tiempo, triste agujero sin amor. Evitó eso. Sin habla toda su vida, prácticamente sin habla. ¿Cómo sobrevivió? Aquel día ante el tribunal, ¿qué podía decir en su favor? ¿Culpable o inocente? Pónganse en pie la acusada. Responde la acusada. Se quedó allí de pie mirando al vacío, con la boca entreabierta como siempre, esperando ser llevada fuera, contenta de la mano sobre su brazo. Ahora esto, algo que ella iba a decir. ¿Cómo era? ¿Cómo ella? ¿Qué? ¿Había sido? Sí, algo que explicase cómo ella había sido, cómo había vivido, cómo había ido tirando. ¿Culpable o inocente? Ido tirando hasta los 60. Algo que ella... ¿Qué? ¿70? Dios santo. Ido tirando hasta los 70. Algo que ella misma no conocía, no lo reconocería si lo oyera. Después perdonada. Dios es amor, indulgente misericordia, nueva cada mañana, de regreso al campo. Mañana de abril, la cara sobre la hierba, únicamente las alondras. Retomarlo allí, recomenzar desde allí. Unas pocas más. ¿Qué? ¿Eso no? ¿Nada que ver con eso? ¿Nada que ella pudiera decir? De acuerdo, nada que ella pudiera decir. Intentar otra cosa, pensar en otra cosa. Oh, mucho después. Brusco destello. ¿Ese tampoco? De acuerdo, otra cosa otra vez. Y así, hallándolo al final. Pensar que todo aguanta lo bastante. Después perdonada, de regreso al... ¿Qué? ¿Eso tampoco? ¿Nada que hacer con eso tampoco? ¿Nada que ella pudiera pensar? Bien, nada que ella pudiera decir, nada que ella pudiera pensar, nada que ella... ¿Qué? ¿Quién? ¡No! ¡Ella! ¿Qué estaba intentando? Que intentar no importa. Continúa, encontrándolo al final. Luego volver. Dios es amor, indulgente misericordia, nueva cada mañana. De regreso al campo, mañana de abril, la cara sobre la hierba, únicamente la salud.